y le pegó y le rompió todo lo que tiene que ver con el rostro. Mega Noticias, Noemi Jangos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Lo voy a dejar en buenas manos mi compañero Juan Carlos Zúñiga, que tiene mucho más para usted. ¿Qué tal, Alejandra? Es un gusto coincidir contigo con la audiencia de Mega Noticias. Te cuento que vamos a conversar sobre esto que ha mencionado el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, el director de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general, para ser preciso, secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha llamado la actual era como la de la ebullición global. ¿De qué se trata esto a propósito de las altas temperaturas que se han registrado en el país y en el mundo, las olas de calor y también las tormentas que han dejado inundaciones en buena parte del territorio mundial? De esto estaremos conversando en los próximos minutos. Descubre México. San Carlos, Sonora, se convirtió en un pueblo mágico desde el 26 de junio del 2023. La arena blanca donde se marca el paso de sus visitantes y el agua cristalina son la atracción principal. Este lugar es tan concurrido que hasta las ballenas grises pueden verse visitando la costa. Miles de turistas van a ver estos espectaculares animales acuáticos que desfilan alrededor del año. Abajo de este mar puedes disfrutar de la gran diversidad de especies marinas gracias al Mar de Cortés, mejor conocido como el acuario del mundo. Lobos marinos, peces y demás se pueden ver en sus transparentes aguas. San Carlos es un destino turístico donde puedes disfrutar de la comodidad en hermosos hoteles, la rica gastronomía en sus restaurantes locales y salir al atardecer para divertirte en los centros nocturnos que iluminan la noche. Paisajes naturales, actividades acuáticas, deliciosa comida y mucho más te esperan al norte del país. Continuamos a debate en Mega Noticias. Le cuento que la era del calentamiento global ha terminado y la humanidad está entrando a la era de la ebullición global. Esto lo advierte el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En conferencia de prensa, alertó que julio de 2023 batió todos los récords de temperatura registradas por la humanidad. Resaltó que en grandes partes de Norteamérica, Asia, África
y Europa se vive un verano cruel con niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias que huyen de las llamas y trabajadores que se desmayan bajo el calor abrasador. Ante esta catastrófica situación, el secretario general de la ONU repitió sus incesantes llamamientos a una acción radical sobre las emisiones de carbono. ¿Se puede frenar el cambio climático? El cambio climático está lanzando sus golpes más duros a las comunidades más vulnerables que tienen la menor responsabilidad. La buena noticia es que tenemos los medios económicos y técnicos para limitar el calentamiento, incluso a 1.5 grados. Si reducimos fuertemente las emisiones, el calentamiento global disminuirá. Veremos los efectos en la temperatura media global dentro de 20 años. Ellos son parte de la comunidad científica con más conocimiento del cambio climático y coinciden en que es posible. La clave es una abrupta reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con nuevas tecnologías. Energías renovables en lugar de combustibles fósiles, eficiencia energética, transporte verde, infraestructura urbana verde, detener la deforestación, restaurar ecosistemas. El estudio más reciente y más amplio fija las metas. Reducir las emisiones 21% en el 2030, 35% en el 2035 y pronto lograr cero emisiones. Los líderes de los países desarrollados deben comprometerse a alcanzar el cero neto lo más cerca posible de 2040. Y los líderes de las economías emergentes deben comprometerse a alcanzar el cero neto lo más cerca posible de 2050. Suena sencillo, pero su ejecución es compleja al corto plazo requerido. Por ejemplo, los países del G20 responsables del 80% de las emisiones deberían reducir en 2030 el 55%. Pero China, el más contaminante, no reducirá nada y prevé llegar a cero emisiones hasta 2060, 20 años después. Estados Unidos promete reducir 50%, pero técnicamente disminuiría 40%. India promete reducir 45% y solo Europa el 55%. Así no se podría poner freno. En este momento nos dirigimos hacia un calentamiento de 2.2 a 3.5 grados. Llegar a 3 grados tendría un impacto dramático en la salud humana. Los científicos encontraron la guía para sobrevivir, pero depende de las autoridades del mundo. Y el momento clave será la COP28 en Emiratos Árabes a fin de año, donde se espera que los 192 firmantes del Acuerdo de París respondan a la exigencia del planeta. Mega Noticias, Abel Martínez. Justamente para platicar sobre este tema, están con nosotros esta tarde en Mega Noticias Debate y les agradezco mucho Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, y Fernando Tudela, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad y Ambiente. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta tarde. Y me gustaría iniciar con usted, Miguel. Dice el secretario general de la ONU que ya no estamos en la era del calentamiento global, y no porque esto se haya solucionado, sino porque, me imagino, vamos a una situación más complicada, que es la era de la ebullición global. ¿Qué diferencia hay entre calentamiento global y su evolución o involución? No sé si será una cosa o la otra, a ebullición global, Miguel. Qué gusto saludarte. Quiero simplemente, yo creo que lo que aprovechó el secretario general Guterres es su posición en la ONU como secretario general para marcar el momento dramático, o que empieza a ser dramático, del calentamiento global. Yo creo que es una metáfora, es decir, por un lado tienes incendios en muchos países donde no solían ocurrir esos incendios, y por otro lado tienes inundaciones que tampoco tenían esta magnitud. Entonces dice, ya pasamos del calentamiento, y ahora quiso utilizar una nueva expresión que es ebullición, es decir, el mar, eso sí, los océanos sí están registrando aumentos de temperatura muy inusuales para esta época,
y obviamente pues la temperatura de los océanos en gran parte determina el resto del sistema climático global. Entonces eso ya lo sabemos, o ya lo saben los científicos, que los océanos están registrando temperaturas en esta época del año muy superiores a las que deberían de registrar, y eso está afectando. Entonces, lo que él hace es un llamado, yo diría dramático, urgente, porque pues trata de mover a los líderes mundiales a que tomen decisiones en la próxima COP que se celebrará en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Hay que bajar las emisiones radicalmente, en promedio 45% de aquí al año 2000. Y por las proyecciones que se tienen en este momento, pues el mundo está muy lejos de poder alcanzar esas metas. Es el reto más grande que ha enfrentado la humanidad en muchos sentidos, pero esa es la situación en la que estamos, y yo creo que Guterres cumple su deber. Él lo que hace es tratar de alarmar, ¿no?, para mover a los líderes mundiales en la dirección correcta. Sí, ¿de qué manera, Fernando Tudela, el crecimiento económico de las naciones está ligado al calentamiento global, a la ebullición global? Una economía se vanagloria cuando crece, pero cuando crece, pues tiene como consecuencia una mayor cantidad de emisiones. Los países se están comprometiendo a reducir sus emisiones, pero esto pues no es como congruente con el tema del crecimiento económico. ¿Hay alguna relación entre el crecimiento económico y el calentamiento global? Por supuesto que la hay si manejamos la misma tecnología de siempre. Es decir, si el crecimiento económico lo hacemos depender concretamente de la quema de combustibles fósiles. Quiere decir carbón, petróleo y gas. Si logramos desvincular el crecimiento económico de la quema de estos combustibles, por supuesto que sería perfectamente factible crecer económicamente, pero reducir las emisiones. Y yo diría que eso es lo que está planteando el secretario general. Quizá la exageración de la ebullición como metáfora puede ser llamativa, pero bueno, no hace falta exagerar. O sea, ya la realidad es suficientemente exagerada y la estamos viviendo en las calles de muchas ciudades, en México y en otros lugares. La estamos viendo por primera vez con un significativo número de defunciones por golpes de calor. Esto sí es nuevo. Y también, por otro lado, con incendios forestales que aparentemente son inextinguibles. Esa es una novedad. Hay algunos que han empezado a hablar del piroceno. Es decir, es una época geológica donde los incendios son de tal magnitud que por mucho que haya sistemas muy sofisticados de extinción, la escala no permite controlarlos. Por eso tenemos ahora incendios en Canadá que están mandando cenizas nada menos que a Noruega. Es decir, cosas que realmente no eran muy usuales. Y lo que eran a veces unos picos, porque sí, son normales. Bueno, el clima siempre ha estado variable, ¿no? Pero lo que las estadísticas están marcando es que la nueva evolución del clima no es explicable sin el cambio climático. Mira, hay un problema ahí de atribución. ¿A qué atribuimos el calor? Bueno, una temperatura elevada, un día aislado, bueno, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Una casualidad, lo que quieran. Pero si en muchos lugares del planeta estamos teniendo, concretamente, por ejemplo, en Phoenix, en muchas otras ciudades también en México, en el norte en particular, tenemos 20 días seguidos donde están rebasándose los 42, 43 grados centígrados. Pues esto ya no tiene ninguna otra explicación. Es decir, que puede agravarse, y de hecho se está agravando este año porque es el arranque de un nuevo ciclo
sea espontáneamente, cada 6, 7 años, está entrando el Niño. Y el Niño es un calentamiento de la zona del Pacífico que agrava la situación. Pero aún sin el Niño, el año pasado ya tuvimos récords de temperatura con la Niña, que era lo contrario, que era un mar frío, ¿no? En el Pacífico Central. Entonces, lo que hasta hace pocos años los que nos dedicábamos a cambio climático pensábamos que era pues un problema ético de qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros descendientes, nuestros hijos, aunque no se va a mostrar muy rápidamente su efecto, pero a largo plazo se podría ser catastrófico. Bueno, pues nos quedamos muy cortos porque la realidad ya nos alcanzó. Y estamos viendo ahora no una catástrofe anunciada futura, sino en muchos lugares catástrofes ya, incluso para la gente de mi edad, ¿no? Nunca lo hubiéramos podido imaginar. Sí, y aún con estas catástrofes y con esta evidencia, Miguel Ruiz Cabañas, evidencia científica, hay quienes creen en extraterrestres, como usted lo publicó en sus redes sociales y como usted lo publicó en un texto, hay quienes creen en extraterrestres, pero no en el calentamiento global. Pues eso es precisamente el fondo de mi artículo de hoy, decir, hay evidencia más allá de cualquier discusión, más allá de cualquier debate, hay evidencia científica acumulada en los últimos 30, 40 años de que sí se está dando el cambio climático y que es por actividades de los seres humanos y sobre todo de los 20 países líderes económicos del mundo, entre los cuales está México, claro, no con la misma responsabilidad que China o Estados Unidos, pero nosotros estamos ahí. Entonces, eso ya está, ese vínculo ya está establecido. Y aún así, los líderes mundiales, muchos se resisten a tomar decisiones, obviamente porque enfrentan resistencias, costos, hay intereses económicos que proteger, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que no cree en el cambio climático. El expresidente Trump era uno de ellos y decía, no es cierto, todo es un complot chino. Eso realmente ha sido muy grave en la discusión internacional y, digamos, de alguna manera no solo no liderea, sino engañan a la gente y mucha gente dice, no, pues el cambio climático no existe. Bueno, hace calor hoy. Oye, es que cada año hace más calor, es que cada año es más grave, es que hay gente que muere por golpes de calor, etcétera. Entonces, eso ya está establecido. En cambio, hay gente, mucha gente, mucho más de lo que yo hubiera pensado, que sí cree firmemente que los extraterrestres ya están entre nosotros, y hago alusión a la audiencia que hubo en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada, donde un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice, no, sí, claro, y además en lugares ultrasecretos, ahí tienen restos de naves espaciales y restos biológicos. ¿Usted los vio? No, bueno, yo no los vi, pero me dijeron que había eso. Bueno, eso anima a muchísima gente en todo el mundo a creer algo que, perdón, hasta hoy no hay evidencia. No se trata de si hay vida en otros planetas, ya sabemos que seguramente en un universo de trillones y trillones de planetas seguramente hay vida en otras partes. Lo que se afirma es que ya están entre nosotros y extrañamente diría uno, ¿y por qué no se presentan si ya están entre nosotros? O sea, es esta mitología, este pensamiento mágico que es Carl Sagan, que era un gran astrónomo y científico, denunciaba y decía, este pensamiento mágico nos lleva otra vez a la Edad Media, donde ya, digamos, el método científico, el raciocinio lógico, no es lo que importa, sino lo que la gente crea. Y la gente cree que hay extraterrestres y la gente no cree en el cambio climático, siendo que lo estamos viendo de una forma muy evidente y cada vez más dolorosa. Vamos a continuar con esta conversación. Miguel Ruiz Cabañas, Fernando Tudela con nosotros, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad y Ambiente. Regreso con usted, Fernando, justamente para complementar esto que nos dice Miguel Ruiz Cabañas. Estamos en Mega Noticias a Debate.
Continuamos a debate en Mega Noticias. En 35 años la temperatura promedio en las regiones de México aumentó entre 0.8 y 3.5 grados. Durango tuvo el mayor aumento con hasta 3.9 grados. México contribuye anualmente con el cambio climático con 804 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. El mundo exige reducir estas emisiones, aunque México se ha comprometido, expertos afirman que estamos lejos. Solamente es un tema de decir, voy a reducir a 2050 mis emisiones a cero, sino decir cómo las vas a reducir. En el afán de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente la generación de energía eléctrica, se van a echar mano de ciertos combustibles que son muy contaminantes. En el combate al cambio climático, México es uno de los países más entusiastas. En 2022 se comprometió a reducir 35% sus emisiones, pero expertos aseguran que esto no es posible. COP27 el año pasado aumentaron la meta para 2030 y en lugar de 22 ahora se dijo que 30% de reducción de emisiones, cuando ni siquiera estamos llegando a las metas necesarias en la matriz energética. Continuamos con esta conversación. Fernando Tudela, quería usted comentar algo sobre lo que nos decía Miguel Ruiz Cabañas sobre el calentamiento global y los extraterrestres. Claro, lo que es increíble es que a estas alturas del siglo haya que defender la ciencia. Es decir, que haya un descrédito tal de la ciencia que no permita tomar decisiones racionales. O sea, ya no estamos hablando de ideologías, que es la izquierda y la derecha, estamos hablando de que ahora lo que hay que defender es la ilustración, por favor. Y además, los mismos que son negacionistas de cambio climático, por ejemplo, lo fueron respecto al COVID. Y fueron también aquellos que decidieron que las vacunas pues, eran horrorosas y que había que evitarlas a toda costa. Como si no hubiera datos suficientes que demuestren la cantidad de millones de seres humanos en este planeta que se salvaron gracias a la vacunación. O sea, los hechos no se discuten, se comprueban y están súper estudiados por todas partes. Entonces, ¿por qué esa resistencia? Porque, bueno, hay muchos factores, ¿no? Desde ideológicos hasta lo que quieran y manden, pero créanme que los hechos son ya irreversibles en su realidad. Y efectivamente debíamos de estar aspirando, como lo plantea el Acuerdo de París, a detener el crecimiento de la temperatura promedio planetaria a 1,5 grados Celsius. Pero pues es que lo que pasa es que ya estamos en 1,2, o sea, estamos ya a un paso de llegar a lo que nosotros mismos como países nos hemos fijado como meta para lo que queda de siglo. Y eso se ha traducido en la práctica en lo que estaban comentando antes de alcanzar emisiones netas de cero. Netas quiere decir que no es que no se emitan ya nada más, eso por el momento no es factible, sino que se emita justo lo que es capaz de absorber los sistemas terrestres y marinos. Tiene una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, una parte nada desdeñable, lo absorbe el mar, lo absorben los ecosistemas terrestres, los bosques al crecer. El bosque en sí, cuando no crece, pues no captura el dióxido de carbono, pero al crecer sí. O sea, la fotosíntesis absorbe el carbono de la atmósfera y lo transforma en materia orgánica. Por eso es tan peligroso también los incendios forestales, porque lo que hace un incendio es restituir a la atmósfera el carbono que se succionó por fotosíntesis para construir los bosques y todo lo que es la vegetación terrestre. Entonces, el tema Miguel, no es si se puede o no se puede. Se puede hacer exactamente eso que está planteando el secretario general. Se puede alcanzar todavía, estamos
a un pelín de no poder hacerlo. Y lo que resultará decisivo es lo que hagamos en esta misma década. Esta va a ser la década perdida si no logramos cumplir con ese objetivo del Acuerdo de París. Y va a ser gravísimo porque yo creo que ninguna otra generación humana ha tenido en sus manos tanta responsabilidad. Decir que, bueno, está bien, pero que lo haremos después, pues es un suicidio, realmente. Y creo que tenemos medios para hacerlo. Las tecnologías han evolucionado. En este momento, por ejemplo, producir electricidad fotovoltaica es más barato, resulta más barato que una termoeléctrica de carbón o incluso de ciclo combinado con gas. Entonces, ya no es un problema de que sí se puede, pero es muy caro. Se puede y en muchos sentidos es más barato hacer las cosas bien y apostarle a los renovables, la energía que menos contamina de todas es la que no se tiene que utilizar porque somos más eficientes. Entonces la eficiencia energética, que tendría que por lo menos duplicarse de aquí al 2030, y la introducción de renovables, que tendría que triplicarse en este mismo periodo, pues en muchos sentidos es irracional no hacerlo, porque lo que estamos haciendo es mucho más caro, es mucho más barato apostarle a los renovables. Entonces sí se puede y sí se debe hacer. Y efectivamente, como lo decía Miguel Ruiz Cabañas, pues hay lo que llaman en el medio, en la jerga de los negociadores de cambio climático, las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables en la medida en que emitimos gases de efecto invernadero, pero unos mucho más que otros. Entonces, bueno, pues unos países están más desarrollados y otros, justamente los menos desarrollados, son los que están siendo víctimas con particular saña del cambio climático. Ahí es donde se acumulan las inundaciones, los incendios, en fin, todas las calamidades que ya estamos viendo que ocurren con el cambio climático. Ya no es una apuesta a ver si es así o no, es una hipótesis. Ya los científicos hace algunos años todavía hablaban de porcentajes. Dicen, bueno, casi es 90 y tantos de 100% de posibilidades de que todo esto se deba a la acción humana. En el año pasado se terminó de publicar el 6º informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Ya renuncian a poner porcentajes. Dicen, esto ya es un hecho. El cambio climático es un producto humano. La humanidad es lo que está creando el cambio climático. Y bueno, pues si la humanidad crea algo, también puede revertirlo, también puede mejorar las circunstancias. Y el gran problema que yo le veo a estas metas que están, en los que se están traduciendo los objetivos de París, que es, por ejemplo, llegar a las emisiones netas de cero, quiere decir que emitimos mucho menos que ahora, lo suficiente como para que sean los ecosistemas terrestres y marinos los que neutralicen esto y lleguemos a que ya no siga aumentando la concentración de gases de efecto invernadero. Pero para mucha gente, 2050, híjoles, estamos preocupadísimos por el 2024, el 2050 para mucha gente le queda lejísimos, eso es el futuro. Por eso lo importante no es tanto fijar un objetivo al 2050, sino ir viendo qué hay que hacer hoy, ahora, el año próximo, año con año, para que podamos llegar al 2050 donde queremos llegar. Sí, en ese sentido, las grandes economías del mundo, Miguel Ruiz Cabañas, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo la India? ¿Qué está haciendo México? Para frenar el cambio climático, para reducir las emisiones y en este momento no esperar al 2050? Bueno, yo creo que sí están haciendo cosas. Sí, los últimos 20 años
han estado, número uno, introduciendo nuevas tecnologías, nuevos procedimientos para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sería, digamos, injusto o simplemente erróneo decir que no se ha hecho nada, ¿no? Sí se ha hecho muchas cosas desde los últimos 20 o 30 años. El tema aquí es que no se ha hecho a la velocidad que se requiere, porque el panel intergubernamental de cambio climático dijo el año pasado lo que decía Fernando Tudela, pues esto se debe a la acción humana y hay que bajar las emisiones 43-45% hacia 2030. O sea, es en esta década cuando tenemos que bajar el 40%, 45% las emisiones. Para poder bajar esas emisiones son 5 o 6 cosas así que ya mencionó Fernando, pero las digo rápido. Hay que dejar de depender de los combustibles fósiles. Claro que ningún país puede dejar de depender al 100% de los combustibles fósiles en 5 años, pero sí se puede empezar a tratar de reducir y a tratar de sustituir con energías limpias, eólica, solar, geotérmica, otras energías que no tengan estos temas. Entonces, ahí hay un problema de cómo las economías más grandes pueden hacer esta transición energética sin que sus economías se vean, digamos, muy, muy severamente afectadas, sin tener que interrumpir la producción, etcétera. Se puede hacer y yo creo que se está avanzando, pero no a la velocidad deseada. Yo creo que México, y aquí es una opinión desde luego personal, podíamos estar haciendo más, pero tengo la impresión de que en los últimos años este gobierno le ha tenido más interés en seguir promoviendo las energías fósiles que realmente promover las energías limpias. Sí creo que se puede hacer mucho más. México es un país extraordinariamente rico en energías limpias. ¿Por qué? Pues porque tenemos en Sonora, y qué bueno que existe el Plan Sonora, y qué bueno que se está haciendo, y me gustaría que fuera Sonora, Chihuahua y todo México, para aprovechar más la energía solar. Desde luego que la energía eólica, es decir, el viento, por supuesto que se puede aprovechar más. México tiene esas características. Tenemos otras cosas que no tienen otros países, como litio, que se puede explotar, que va a ser muy importante para las baterías, para la energía eléctrica. Entonces, sí se están haciendo cosas, pero no a la velocidad que se requiere. Y lo que hace todo el tiempo el secretario general de la ONU es recordarles a esos 20 países, sobre todo a los miembros del G20, ustedes son los responsables porque el 80% de las emisiones las producen ustedes. Entonces, ustedes que se reúnen cada año en cumbres, pues ya dejen de decir muchas cosas y de veras comprométanse en serio. Entonces, pero obviamente, pues hay intereses económicos. Le voy a decir uno muy concreto. Yo he estado en las últimas conferencias de los estados parte en las que Fernando Tudela tuvo mucha protagonismo y muy exitoso en sus propuestas cuando era parte de la delegación de México. Yo fui el año pasado y bueno, los últimos 2 años fui a Glasgow y fui a Egipto. Pues la verdad es que a la mera hora los países petroleros presionan y presionan y presionan para que no se hable de las energías fósiles. Y las decisiones se tienen que tomar por consenso, es decir, que los 193 estados miembros de la ONU tienen que estar de acuerdo. Como usted comprenderá, a veces es muy difícil alcanzar esos acuerdos. Muy difícil, porque basta con que un país objete activamente la negociación o la propuesta y no se adopta. Entonces ya hay un acuerdo de reducir el carbono gradualmente, ¿no? Eso ya se logró en Glasgow hace 2 años. El año pasado se trató de hacer en las energías fósiles, petróleo y carbón, y pues obviamente los países petroleros, y Egipto no es país petrolero, pero digamos muy aliado a los países petroleros del Golfo, pues dijeron que no. Este año va a ser en Emiratos Árabes Unidos. Yo quiero decir que no se ve fácil que el presidente de la conferencia, que es el presidente de la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, vaya a presionar por un enfoque, digamos, más radical. Él a veces lo que ha dicho es, sí, estamos conscientes en que vamos a tener que dejar de depender de los combustibles fósiles, nada más que no dice cuándo. Y obviamente, pues todo esto se complica a la luz de lo que está ocurriendo.
Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, y creo que están haciendo esfuerzos, se puede ir un poco más rápido. Pero todos tenemos que presionar y México tiene que cumplir. Ya. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos platicando con Miguel Ruiz Cabañas y con Fernando Tudela sobre el cambio climático. Estamos en Mega Noticias Debate, ya en la parte final de esta conversación sobre cambio climático. Una conclusión, Fernando Tudela, en un minuto, por favor, sobre este tema y los retos que vienen para México y el mundo en los próximos meses rumbo a esta reunión mundial de finales de año. Bueno, en un minuto hay que hacer lo que ¿Sí? Sí, Fernando. Sí, ¿me oyen? Sí, le escuchamos. ¿Sí me oyen? Sí, bueno, le escuchamos. digo que hay que hacer lo que plantea el secretario general, ¿no? Es decir, hacer las paces con la naturaleza. Hemos estado haciendo las cosas al revés de lo que nos deberíamos de hacer para sobrevivir como especie. Entonces, hay que, por un lado, hay que ir abatiendo el uso de los combustibles fósiles hasta sacarlos del uso cotidiano en pocos años. Hay mucho combustible fósil que va a haber que dejar enterrado, otros que si se extrae habrá que dedicarlo a otros usos, no solo a quemarlo como combustible. Y además hay que defender el carbono que está ahora mismo en los ecosistemas. ¿Por qué? Pues porque además los ecosistemas son nuestra base vital, es ahí donde está la biodiversidad. México es enormemente rico en biodiversidad. Y esa biodiversidad también es carbono. Si no está en los bosques, en las selvas, en las praderas, estaría en la atmósfera ese carbono fastidiando nuestro futuro y comprometiendo nuestra supervivencia. Entonces hay que defender la vida, hay que defender la biodiversidad y hay que sacar del mercado lo más pronto que se pueda, empezando desde luego por el carbón, que es un anacronismo que sigamos quemando carbón, es el más sucio de todos los combustibles. Pasemos luego al petróleo y terminemos en el gas.
no digan que es muy difícil hacerlo, porque lo estamos haciendo ya. Es decir, Miguel tiene toda la razón. No es que no sepamos hacerlo, no es que no se haya hecho nunca, no es que sea imposible. Lo estamos haciendo ya. El problema es que necesitamos meter el acelerador a fondo, porque no es la velocidad de transformación de nuestros sistemas tecnológicos y productivos lo que es insuficiente. Sí, Miguel Ruiz. Hay que apretar el acelerador, por favor. Bueno, creo que es una carrera contra el tiempo. Ya están las tecnologías, sí existen. Ya los gobiernos están advertidos. Ya se sabe que la ciencia ya dio su veredicto. Entonces, lo que hay que hacer es movilizar literalmente a todos los sectores económicos de los países para que cada quien ponga su granito de arena, su responsabilidad. Pero los gobiernos tienen que liderar y hay sectores que son fundamentales. El sector energético, que ya mencionó Fernando. Yo también diría el sector alimentario. Todo la producción agropecuaria es el 30% de las emisiones. Entonces, ahí hay que reducir también brutalmente en el sector agropecuario y también, desde luego, con la eficiencia energética, el sector transportes. Y un sector del que se habla poco, el sector financiero. Yo sí creo que el sector financiero tiene una gran responsabilidad, dejando de financiar actividades que producen demasiadas emisiones y pasando sus inversiones hacia actividades que reduzcan las emisiones. Ellos tienen una gran responsabilidad. Es una labor de todos, es un cambio cultural, es un cambio civilizacional, pero se puede hacer. Gracias, Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey. También gracias, Fernando Tudela, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad y Ambiente. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Encantado. Gracias. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de debate de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:15 de la tarde. Gracias, hasta mañana. Por favor.